Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Hoy vamos a descubrir Dar el Jorra, viejo palacio de la sultana que marca el tránsito de la Granada musulmana a la cristiana. Y aunque parezca extraño, también la isla de Ibiza. Sí, porque la Ibiza súper conocida y masiva de nuestros días fue en otro tiempo refugio de artistas e intelectuales europeos de entreguerras. Huían del nazismo y descubrieron un paraíso. El Palacio de Dar al-Jorra, en pleno barrio de Albaicín, es uno de los monumentos más bellos y poco conocidos de Granada. Sus muros sirven para aproximarnos a uno de los momentos cumbre de la historia de España, la caída del Reino de Granada y el fin de la Reconquista cristiana. La historia de los últimos días de Granada es la del ocaso de la dinastía de los nazaríes, que gobernó durante casi 300 años entre 1232 y 1492. Fueron 3 siglos de esplendor, pero en su final minados por el acoso del mundo cristiano y por las luchas entre los dos clanes musulmanes dominantes, los cegríes y los abencerrajes. ¿Cómo era la Granada del siglo XV en el epílogo del Islam andalusí? Parece que era una ciudad o un estado bastante convulso. Por un lado el cerco de los cristianos que se iba estrechando, por otro lado pues la presión interna. Y a ello se une pues las continuas luchas internas entre los clanes diferentes, familias, linajes, apoyando a uno o a otro pretendiente de la familia real. En general yo diría que es un ciclo bastante convulso. ¿Cómo es el final de Granada? ¿Es un final militar? ¿Es un final con batalla? No, por lo que sabemos, hubo un pacto, unas capitulaciones. El último rey, Abu Abdallah Muhammad, el llamado Boabdil, seguramente pensó que no había nada que hacer, que estaba cercado por todos sitios y decidió capitular antes de que la ciudad fuera destruida. Y yo creo que Boabdil está muy mal visto, muy mal considerado como el traidor, el que entregó Granada, pero yo pienso que tal como estaban las cosas, no, en cierto modo salvó Granada y salvó a su gente de morir como murieron en Málaga. El matrimonio entre el sultán zegrí Muley Hacén y Aisha al-Jorra, una noble abencerraje, supuso un intento de acercamiento y reconciliación entre ambas facciones. Fue un intento fallido, este es el hecho, pero realidad y leyenda se confunden al explicar las causas. Y lo hacen en el escenario de este palacio y en la personalidad de 2 mujeres enfrentadas, Aisha, la sultana madre de Boabdil, y Soraya, una bella esclava cristiana que Muley Hacén convirtió en su esposa ante el despecho de Aisha. ¿Quién era Aisha al-Hurra? Pues Aisha al-Hurra o Aisha, como se llaman las crónicas cristianas, Aisha al-Hurra, era la madre de Boabdil y primera esposa de Muley Abul Hasan Ali, conocido como Muley Hacén, el penúltimo rey de Granada. Eran las alianzas matrimoniales típicas entre miembros de la familia, pues para evitar nuevos golpes, nuevos atentados, ¿no? Ella tenía conciencia de su linaje, de su dinastía. Las fuentes cristianas la presentan como una mujer dominante, una mujer posesiva, y quizás por eso le sentó tan mal, me imagino, que su marido tomara otra esposa, y mucho más siendo una esclava. Estamos hablando de Soraya, de la famosa Soraya.
Hablemos de ese personaje porque es un personaje fantástico. De nuevo estamos también en el terreno límite entre la leyenda y la realidad, ¿no? Exactamente. Las fuentes árabes dicen que era una esclava rumilla, que era cristiana, y el rey se enamora de ella y decide convertirla en su esposa. Entonces esto pues parece ser que a Aisha le sentó bastante mal ser desplazada, no desplazada porque realmente un sultán árabe podía tener hasta 4 mujeres legítimas, sí. O sea que quizás si no hubiera sido esclava y cristiana, pues a lo mejor no habría habido tantos problemas. Podría no haberse casado con ella, podría haberla tenido como concubina, pero bueno, pues efectivamente debió de enamorarse el rey o tomárselo muy en serio cuando la convierte en su esposa. Esta casa se conoce como el palacio conocida como Dar al-Horra. Siempre se ha pensado que era la casa de Aisha, pero por lo que sabemos o deducimos es que Aisha se quedó en la Alhambra. Hay algunas crónicas que dicen que compró esta casa para la nueva esposa. Y de ahí deriva, hipotéticamente, una serie de conflictos con los abencerrajes, finalmente hay un malestar por otros motivos, no solo eso, sino hay otros motivos por los que el rey parece que había hecho dejación de sus funciones, que estaba poniendo demasiados tributos al pueblo, en fin, que hay un malestar que lleva a los abencerrajes a apoyar a su hijo, a Boabdil en contra de su padre, y hay un nuevo golpe de Estado, una buena sublevación en la que Boabdil marcha, escapa de la Alhambra, se hace con el poder, vuelve, su padre tiene que marcharse. Y esto lo aprovechan muy bien los reyes católicos. Mientras los diferentes clanes están luchando entre ellos, los reyes católicos aprovechan para dar el empujón final, ¿no? En este escenario de conflicto permanente, el propio Boabdil fue capturado por los reyes católicos, quienes le concedieron la libertad a cambio de unas concesiones territoriales que abrían la puerta a la caída definitiva de Granada el 2 de enero de 1492. La historia nos explica un poco qué fue de estas mujeres, de estas mujeres fuertes, Soraya y la madre de Boabdil. Pues la madre de Boabdil, Aisha, cuando se marcha Boabdil de Granada ya después de la toma de Granada en 1492, se marcha con su madre, parece que también la acompañaba su hermana y su esposa. Ahí sería donde se ubicaría la famosa frase legendaria de sí, que también llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. También es pura leyenda, no hay ningún porque cuadraría un poco con el personaje, con la madre. O sea, a Aisha la ponen como una mujer fuerte, posesiva, y a Soraya, en cambio, también la ponen como una mujer intrigante, que le quita la voluntad al rey, que pretende que sus hijos, tuvo 2 hijos con el rey, sean los herederos en contra de los otros. Parece ser que después ya de la muerte de su marido se incorpora ya a la corte de los reyes católicos y ahí ya la llaman Isabel, le llaman la reina Isabel, la reina de Granada. Claro, Mientras que la otra se marcha con su hijo al destierro, Aisha, esta es la reina oficial de Granada, por lo menos los reyes católicos la consideran así, pues porque era cristiana, de origen cristiano y convenía. Probablemente es lo que tú explicas, que las razones sentimentales van por un lado y las razones políticas y las luchas de poder son lo que realmente determinó la caída del reino. Exactamente, y en cuanto al papel que jugaron estas mujeres, pues Aisha era la reina, su casamiento fue seguramente obligado, ahí no hubo amor ni hubo ningún sentimiento, fue un casamiento de Estado. Soraya, pues tampoco creo que tuviera otra alternativa, si era una chica, debía ser muy joven y seguramente estaba en los servicios, se le plantea la oportunidad de ascender a ser reina, y lo tuvo que aprovechar, por muchos encantos que tuvieran, cuando perdían la juventud y los encantos, pues pasaban a ser criadas de servicio, ¿no? Entonces su meta era tener un hijo con su dueño, sobre todo si era rey o era sultán o era importante, y ser libre. Aisha y Soraya fueron 2 mujeres enérgicas, con una marcada personalidad. Envueltas en un aura de leyenda, gracias a ellas podemos sin embargo vislumbrar cuál fue el protagonismo de la mujer en la corte nazarí, un papel, el de las mujeres en la historia, que muy frecuentemente se diluye en el olvido.
Josep María Fradera, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha dedicado gran parte de su carrera como investigador al estudio del colonialismo español en América y las Filipinas en los siglos XVIII y XIX. Cuando se está conmemorando el bicentenario de las independencias americanas, conversamos con él sobre el fenómeno colonial español, sus mecanismos, sus complejidades, sus efectos y sus consecuencias, y finalmente el colapso y el final del imperio. ¿Qué papel desempeñó la esclavitud en el esquema colonial español? Se puede decir así muy rápidamente que la esclavitud es menos importante en el Imperio español que en los imperios que compiten con él en el espacio del Atlántico. El de España es un imperio articulado sobre el trabajo de los indios. El gran debate sobre si los indios podían ser esclavizados o no esclavizados es un debate que se produce hasta las leyes nuevas a mediados del siglo XVI. Y la corona opta finalmente por una solución que no libera a los indios del trabajo forzado, obligado e impuesto en condiciones a veces de una extremada gravedad, pero no exige la esclavitud. Más bien la desplaza hacia la periferia del imperio. Solo se esclavizan los indios sometidos a través de lo que en esa época se consideraban guerras justas. Para el resto de las poblaciones del imperio se opta por otro tipo de instituciones de trabajo, que no son instituciones evidentemente de trabajo libre, sino instituciones de trabajo forzado, semiforzado, de orden diverso. La primera y más relevante evidentemente es la encomienda. Los indios son encomendados a un particular, la corona encomienda a los indios a un particular que tiene la obligación de evangelizarlos, obligación que normalmente no se cumple, pero que a cambio de esto les puede someter a cargas de trabajo. Lo fundamental evidentemente es la obligación de trabajo, la obligación de pagar tributo, la obligación de ciertas cargas de trabajo impuestas. La más conocida de todas, sin duda, es lo que se llama la mita minera en el caso del Perú. La mita era una obligación de trabajo que pesaba sobre las comunidades indígenas desde la segunda mitad del siglo XVI, que estaban obligadas a mandar un número determinado de indios a los grandes centros mineros o a otros tipos de trabajo. Este es un trabajo obligado, remunerado, les pagaban, pero les pagaban por debajo de lo que en nuestra época diríamos precio de mercado. Eso deja en un plano secundario la formalización de situaciones de esclavitud pura y dura. Ese es el recurso de los otros imperios, un recurso masivo de los otros imperios. Pero no es el recurso fundamental del Imperio español, que dispone de una inmensa bolsa de trabajo que son los indios. Forzado, que son los indios. ¿Cómo es la política colonial de los liberales? En el siglo XVIII se darán cuenta que otros países europeos que tienen colonias de muy poca extensión territorial, en cambio, las han convertido en espacios enormemente productivos. Y eso es lo que contribuirá a liberalizar la importación de esclavos y a convertirla en algo mucho más dinámico. Por eso entran en el Imperio español muchos esclavos en el último tramo del siglo XVIII. Esa es la situación que heredan los liberales. Los liberales se van a encontrar con un imperio que se derrumba, pero que al mismo tiempo demuestra que con colonias relativamente pequeñas comparadas con lo que era la enorme extensión del imperio continental español, pueden ser inmensamente productivas. Y esta es la paradoja del imperio español del siglo XIX, que se desarrolla como país liberal, con sus más y sus menos en el siglo XIX, pero que mantiene dos colonias, Cuba y Puerto Rico, con esclavitud a gran escala, y una colonia muy alejada y muy desconocida por el común de los españoles de la época, que era Filipinas, donde no existe esclavitud, pero existe un trabajo obligado y compulsivo, organizado con fórmulas diversas. Son dos modelos diferentes de colonia, ¿no? Lo que sería América y lo que sería Oriente, ¿no? Filipinas. Bueno, Filipinas nunca existió esclavitud. Lo que existe es una serie de obligaciones sobre los llamados indios filipinos, porque se llamó indios a todos los habitantes nativos en los territorios del imperio. Los indios filipinos, más todos aquellos grupos de emigrantes, muchos de ellos chinos, que entraron en el archipiélago siempre, ya antes de la llegada de los españoles, se les imponían un conjunto de obligaciones de trabajo muy parecida a las de los indios americanos. Estas obligaciones, paradójicamente, perduraron hasta muy entrado el siglo XIX, que, por ejemplo, obligaba a campesinos en determinados lugares a plantar determinados productos, a venderlos al Estado, que tenía organizados sus monopolios fiscales, particularmente el del tabaco, que era sobre el que vivían los españoles. Todo lo que fue heredado después por la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que se fundó sobre el monopolio del Estado. ¿Es un tema vergonzante en nuestra historiografía, la esclavitud? ¿Se ha tratado poco?
Bueno, siempre resulta más agradecido hablar de otras cosas, ¿no? Pero son cuestiones que desde un planteamiento estrictamente historiográfico no pueden resultar sorprendentes. El Imperio Británico abolió la esclavitud en 1833, la prolongó unos añitos más con un régimen que llamaban de aprendizaje para que los propietarios de esclavos no se encontrasen súbitamente sin mano de obra, ¿no? Cuando abolieron la esclavitud buscaron rápidamente procedimientos que no eran tampoco el trabajo libre. El procedimiento era lo que se llamaba en el siglo XIX el trabajador contratado. Y todo el mundo colonial africano y asiático fue llenado de esta nueva figura de trabajadores contratados, que eran personas que vendían su capacidad de trabajo por un periodo de 7, 8, de 4, 5 y en algunas ocasiones hasta 10 años de trabajo para trabajar en plantaciones que se parecían mucho a las plantaciones con esclavos. En muchas ocasiones no cobraban un salario, sino que cobraban en papel, en tokens. Era un régimen transicional entre la esclavitud y el trabajo libre que se prolongó infinitamente, que está relacionado con muchos otros fenómenos enormemente interesantes, por ejemplo, la enorme difusión del consumo de opio, que era una de las formas de pago a esos trabajadores contratados por parte de sus empresas, que eran fundamentalmente plantaciones o minas en esos espacios coloniales, ¿no? Eso. Tenían enganchado al trabajador. Tenían enganchado al trabajador. Y que además tenía una adicción, y si además tenía una adicción, mejor que mejor, ¿no? ¿Cómo desemboca la política colonial española en las independencias de América? Una cosa interesante del caso de los españoles es que pasa por 2 ciclos de descolonización, que normalmente se usa la palabra independencia porque también es mucho más agradecida, pero en realidad técnicamente habría que definirlo como descolonización. Se pueden estudiar perfectamente 2 procesos de descolonización, ¿no? Un primero masivo en toda América continental y después cuando los 3 últimos enclaves coloniales, que no eran tan intrascendentes porque realmente eran colonias de un cierto peso, son convertidos en países independientes pero con una enorme presencia norteamericana en una gradación que va de muchísimo, en el caso de Puerto Rico Filipinas. Y Filipinas, a la enmienda Platt y una tutela nada benevolente de Estados Unidos sobre Cuba en el periodo de la Primera República, ¿no? Podríamos decir que el sistema colonial español llevaba en sí mismo el germen del fracaso. Sí. La otra parte, y muy brevemente, es que es un desastre inducido. La segunda mitad del siglo XVIII, hasta culminar en las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, es un periodo de guerra continua entre los estados europeos. Una parte de estas guerras se resuelven como guerras coloniales. Es la guerra de los 7 años, llamada guerra de los 7 años, que tiene 2 grandes escenarios: América del Norte y el Caribe y el Océano Índico. Es una guerra casi mundial que enfrenta a franceses y contra británicos, pero que los españoles entran del lado francés con resultados muy desgraciados. Estas guerras son las que forzarán a todos los países europeos a apretar las tuercas enormemente a los coloniales. Y eso llevará a muchos de los sistemas coloniales antiguos a la quiebra. Esa quiebra no es exclusivamente española, porque es la quiebra del Imperio Británico en Norteamérica, que es la primera, es la crisis que llevará a la Revolución Francesa, porque el endeudamiento del Estado francés es enorme, es indigerible, y eso acaba degenerando en un conflicto interno en Francia de enormes proporciones. Si uno observa el panorama, incluso se produce un hecho sorprendente, que el imperio financieramente menos perjudicado por esos acontecimientos y con mayor capacidad de resistencia es probablemente el español, y por eso es el que quiebra más tarde. Definitivamente. Pero definitivamente, porque no tiene capacidad de recuperación. Y ahí es donde debemos enlazar con lo que estábamos explicando antes, de que un sistema organizado sobre unas bases ha resultado muy difícil, tan problemático y probablemente imposible de evolucionar en la dirección en que va el mundo en esas décadas. ¿Se imaginan Ibiza a principios del siglo pasado? No tenía nada que ver con lo que es hoy. Era un pequeño rincón del Mediterráneo, aislado de Europa, una sociedad rural cerrada y reacia a todo signo de modernidad.
este escenario tan bucólico como conservador llegaron durante los años 30 unos visitantes muy peculiares. Algunos de los más destacados poetas, arquitectos, filósofos y periodistas desembarcaron en la isla procedentes del viejo continente. El contraste entre estos pioneros del turismo en las Pitiusas y las costumbres ancestrales de los residentes creó un clima muy especial. Este ambiente se convirtió en fuente de inspiración para muchos de los recién llegados. Uno de los primeros fue Raoul Hausmann, figura clave de la historia de las vanguardias de entreguerras. Este artista polifacético fue uno de los pioneros, de los nuevos descubridores de Ibiza. ¿Qué hacía Hausmann tan lejos de los focos de producción cultural de la época? ¿Qué buscaba en esa entonces exótica y remota isla del Mediterráneo? Hausmann llegó a finales de marzo del año 33, y básicamente por recomendación de unos amigos suyos de Alemania, que habían estado antes aquí, y le recomendaron que si quería descansar, y sobre todo si quería un lugar barato y con paisajes estupendos, pues que Ibiza era un buen lugar. Lo que encontró en Ibiza fue no solamente unos paisajes interesantes, sino y desde luego una vida barata para alguien que quisiera pasar una larga temporada aquí, sino también una comunidad rural muy singular y fundamentalmente una arquitectura por la que se sintió inmediatamente muy interesado. Cuando pudo conocer la casa rural ibicenca, quiso instalarse en una de ellas. Es por eso que prácticamente los 3 años que estuvo Hausmann en Ibiza los pasó en esta casa, en Camp Palerm. Hausmann era un hombre ya casi de 50 años y había dejado atrás hacía algún tiempo todos sus proyectos dadaístas por los que él era en Alemania un artista célebre. Y aquí en Ibiza su proyecto artístico consistió fundamentalmente en fotografiar casas rurales. Las personas que hacían estas casas obviamente no eran arquitectos, sino que conocían una tradición que se heredaba generación tras generación. Pensemos, por ejemplo, en los arquitectos catalanes, Sert, Rodríguez Arias, que por esos mismos años vienen por aquí, estudian la casa rural. Es decir, que de una manera, podríamos decir, casual, se da por primera vez un interés intelectual por la casa rural ibicenca. Los primeros en interesarse por esta casa tradicional fueron los miembros del Gatepac. Introductores del Bauhaus y el racionalismo arquitectónicos en España, también llegaron a la isla a principios de los 30. Encontraron en este tipo de viviendas la expresión máxima de la sobriedad y la funcionalidad que tanto apreciaban en un edificio. Quizá una mirada atenta nos permita rastrear en las numerosas obras de Germán Rodríguez Arias o Josep Lluís Sert las huellas de esta fascinación. Walter Benjamin, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, también se sintió atraído por el encanto de Ibiza. El contacto con este lugar apartado del mundo, anclado en las tradiciones del pasado, marcó su vida y su obra. Lo que más le atrajo a Benjamin en Ibiza fueron sus paisajes, en primer lugar. No había visto, dicen, unos paisajes tan vírgenes, tan intactos como los que pudo ver en Ibiza en el año 32 y 33. Y en segundo lugar también precisamente la posibilidad de vivir en plena naturaleza y en unas casas tan singulares. Él escribió algunos textos sobre la casa rural ibicenca, destacando fundamentalmente su sobriedad, su sencillez y yo diría que también su carácter no burgués. Hay un objeto que fascinó tanto a Benjamin como a Hausmann, que fue la silla ibicenca. La presencia de 2 o 3 sillas ibicencas le resultaban decorativas, sin serlo, sin ninguna voluntad de que lo fueran, le resultaban a él, sin embargo, de una gran belleza. He conocido Mallorca este año mucho mejor dando largos paseos y viajando en coche. Ahora bien, por bonita que sea la isla, lo que pude ver allí no hizo sino reforzar mi apego a Ibiza, que posee un paisaje incomparablemente más reservado y misterioso. Las imágenes más bellas de este paisaje quedan remarcadas por las ventanas sin cristal de mi habitación.
Este es un fragmento de una de las cartas que Walter Benjamin escribió a Gyula Radkon, uno de sus grandes amores, desde San Antonio. El filósofo berlinés de origen judío, renovador del marxismo y figura clave del pensamiento contemporáneo, pasó en Ibiza 2 largos periodos. La segunda estancia inicia las peripecias de Benjamin como exiliado huido de Alemania. Esta fuga termina en 1940, cuando la policía franquista lo detiene en Portbou con la intención de entregarlo a la Gestapo. Aunque las circunstancias de su muerte nunca han sido aclaradas del todo, se supone que Benjamin se suicidó para evitar caer en manos de los nazis. En general, a mí me da la impresión de que los ibicencos veían a estos recién llegados con mucha curiosidad. Una gran curiosidad por conocer personas que ellos ya se daban cuenta de que eran completamente diferentes, que venían de un mundo sin duda más moderno y que al mismo tiempo sentían una curiosidad por ellos y por sus casas que tampoco resultaba del todo fácil comprender. Haussmann cuenta que el contrato que apalabró con el dueño de una de las casas en las que estuvo tenía 2 cláusulas, ¿no? La primera era el precio y la segunda era la prohibición de que salieran desnudos fuera de la casa. Entonces eso ya da una idea de un poco los prejuicios que había entre unos y otros y la idea que se formaban de cómo eran los extranjeros que visitaban la isla. Es difícil saber por qué motivos un lugar concreto, en este caso Ibiza, se pone de moda durante unos años. Yo creo que era un conjunto de motivos. Era un lugar muy barato, era también un lugar espléndido por sus paisajes, fácil de idealizar y donde parecía posible llevar una vida muy diferente a la que todos estos intelectuales, todos estos artistas llevaban en sus ciudades de origen. Aquella época dorada se apagó en 1936 cuando las tropas franquistas ocuparon la isla. Muchos de estos personajes abandonaron el lugar y otros tantos no volvieron jamás. Pero gracias a la imagen de Ibiza que proyectaron, la isla se convirtió en un referente de la identidad mediterránea en toda Europa. 3 décadas después, ya en los años 60, aquel espíritu renació y convirtió Ibiza en un reducto de resistencia y libertad. Una isla que ayudó a sacar el país del aislamiento a que le sometió la dictadura. A principios del siglo XX, Joaquín Sorolla era el pintor español más reconocido fuera de España. Nacido en Valencia en 1863, amigo e influenciado por los regeneracionistas, busca dar en su pintura una imagen veraz de España, centrada en los tipos y costumbres de su mundo mediterráneo, colorista y lleno de luz. Tras la crisis del 98, muchos intelectuales acentúan los aspectos críticos en su imagen de España. Esta visión grave y austera de una España negra, muy centrada en Castilla, se contrapone a la España blanca de Sorolla. En el campo de la pintura era fácil constatar la diversidad paisajística de España. Lo que no era tan fácil era expresar en el lienzo la psicología de cada región, como quería Sorolla. Las ideas del pintor valenciano le ayudaron a encontrar la vía para representar esa verdad compleja y diversa de España, centrarse en lo pintoresco. Y quizás ese enfoque influyó en el éxito de Sorolla en el extranjero, porque desde el romanticismo existió una gran fascinación por la imagen folclórica de España. De hecho, la realización de la visión de España a la que pertenece esta pesca del atún fue un encargo de la Hispanic Society en Nueva York. El dinero ofrecido era muy tentador, $150.000, aunque la tarea suponía afrontar una monumental decoración mural, 70 metros de largo por 3,5 de altura, que reflejara la diversa realidad de España sin caer en la españolada, según Sorolla. El de la pesca del atún es el último cuadro de la serie. Lo realiza directamente pese a sus grandes dimensiones, 3,5 por 5 metros, con modelos reales. Escoge a Ayamonte y se sitúa a orillas del Guadiana, frente a Portugal. Una vez más refleja un trabajo marinero como venía haciendo desde su juventud. La espontaneidad y serenidad que refleja, la luz matizada por el toldo, los blancos vibrantes, hacen de este panel uno de los más valorados de esa obra final de su vida, comparada con la Iberia de Albéniz. Siempre hay algo por descubrir al traspasar una fachada. No solo existe la Alhambra en Granada, ni solo hay discotecas y playas en Ibiza, o por lo menos no siempre las hubo. Hoy hemos visto 2 escenarios aparentemente marginales de momentos de cambio histórico.
los días que marcaban el final del Reino de Granada y los que presagiaban la peor catástrofe conocida hasta hoy, la Segunda Guerra Mundial.